En el mundo en este momento, 30% de los casos son menores de 5 años. Ya. Otro 30% son menores de 18. Y otro 30% adicional estamos entre los mayores de 20. Es decir, nos afecta a todos. Si usted Percy Minaya, ex viceministro de Salud Pública y además epidemiólogo. Señor Minaya, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. A ver, partamos por el tema de la inmunidad de la fiebre, de la vacuna contra la fiebre amarilla, esta vacuna que nos ponen de chicos o que algunos se ponen de adultos. ¿Es necesario volver a vacunarse o habría algún problema si alguien se vuelve a vacunar, doctor Minaya? La vacuna suele conferir protección para toda la vida. Ese es lo primero que hay que saber. Lo que ocurre es que tenemos alguna duda en oportunidades del estado de vacunación de una persona. Efectivamente, porque con el paso de los años es difícil que se pueda demostrar que ya recibiste la vacuna. Ahora, es cierto también de que no todos hemos tenido la oportunidad de ser vacunados de niño, porque la obligatoriedad y la incorporación en los esquemas nacionales de vacunación para los niños ha ocurrido en los últimos 20 años. Entonces, las personas que estamos en riesgo, especialmente las que viajamos hacia la selva o hacia áreas donde hay transmisión de dengue, pero que también, porque es el mismo vector el que transmitiría la fiebre amarilla en las áreas urbanas, y ante un eventual riesgo negado, en realidad, porque no hay noticia de transmisión urbana de la fiebre amarilla, sería una medida de protección adicional. No hay una diferencia, en realidad no va a ocasionar ningún riesgo a las personas el hecho de recibir una dosis adicional, serviría como refuerzo. Ya. En ese nivel, lo importante es saber que las personas están protegidas, especialmente porque si no hemos tenido una adecuada cobertura de vacunación previa, o hayan habido problemas en la cadena de frío y quizás esas vacunas no funcionaron lo suficientemente bien como para protegernos. Y ante una situación de brote creciente, es mejor tener una protección adicional en ese nivel, ¿no? O sea, no habría ningún daño colateral si una persona se vuelve a vacunar contra la fiebre amarilla si es que en su momento había recibido. No hay problema. Y para cerrar ese tema de la fiebre amarilla, doctor Minaya, y existe, porque acabamos de escuchar a un ciudadano en Tumbes preocupado mencionar que por allí escuchó, por allí se enteró, le dijeron, le comentaron que puede haber un choque entre la vacuna contra la fiebre amarilla y la vacuna contra el COVID que en su momento ha recibido. Y él dice ahí que Dios nos ayude, dice él. Sí, yo creo que ahí lo que circula es un conjunto de noticias generadas sobre bases falsas, fake news que le llaman, y que en realidad amedrentan a la población, la desconciertan, pero no son reales. Nosotros recibimos en nuestra vida, especialmente de niños, miren, ni siquiera estamos hablando de adultos, sino de niños, más de 15 tipos de vacunas distintas. Ya. Entonces, no hay una interacción entre ellas como para decir, si me puse una vacuna de este tipo y me pongo esta otra, voy a tener una reacción adversa severa. No existe. Ahora, lo que todas las vacunas tienen es un efecto local en la inyección, y algunas producen el ciclo de la enfermedad de una manera muy, pero muy leve. Entonces, algunas personas nosotros pueden tener episodios de fiebre, con un poco de malestar general, pero luego eso se pasa en un día o dos máximo y tomando sintomáticos. Pero, entonces, no es porque hay un choque entre vacunas contra el COVID y fiebre amarilla, es el efecto secundario natural de la vacuna. Que reproduce el ciclo de la enfermedad y eso es para parte de lo que es natural. Exactamente. Entonces, no hay ese riesgo de un choque entre la vacuna y el COVID y cualquiera de las otras vacunas. Ahora, doctor, entrando al tema para el que lo hemos convocado, esta alerta lanzada por el Ministerio de Salud sobre ese riesgo de importación de sarampión a nuestro país, ¿qué significa, por favor, esto para informar a la población nacional? El sarampión hace cerca de 2 décadas había sido eliminado. Sin embargo, hay brotes, casos que se registran en cerca de 180 países en el mundo. En este momento nosotros tenemos brotes en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en México,
Y desde ahí tenemos importación de casos. Van llegando progresivamente los casos. ¿Dónde está nuestro riesgo? Está en el hecho de que nosotros tenemos bajas coberturas de vacunación en los últimos años. En los últimos 5 años se ha acumulado cerca de 1 millón de niños susceptibles en el Perú, niños menores de 5 años. Nuestras coberturas con 2 dosis de vacunación, alcanzan a 76, 66 y 55% respectivamente en los últimos años, en los últimos 3 años. Más de 60%, 61% de todos nuestros distritos están en un nivel de alto riesgo para transmisión del sarampión. Ahí está el problema de lo que nosotros tenemos en este momento y la obligación de poder hacer una buena vigilancia y desarrollar medidas de prevención y control rápidas para tener coberturas importantes. El hecho de que tengamos un caso hace que, por lo general, por la edad de este niño, tenga cerca de 500 contactos a los que potencialmente puede infectar. Pero acá hay un tema y hay que subrayarlo. El caso que se ha encontrado importado ha sido notificado 12 días después de que el niño ha desarrollado todos sus síntomas y estaba en periodo de contagiosidad. Es decir, lo hemos detectado al final del periodo de contagiosidad. Entonces, o sea que pudo haber contagiado a otros ya. Pero muy probablemente. El caso debe haberse expuesto alrededor del 12 de abril en Estados Unidos. El día 22 de abril viajó hacia el Perú. El día 26 de abril desarrolla los primeros síntomas. El 1 de mayo desarrolla la fase eruptiva. Se notifica recién el 7 u 8 de mayo al sistema de salud y el día 10 de mayo, hace un día atrás prácticamente, nosotros sacamos la alerta, pero ya cuando había recorrido todo el periodo de contagiosidad de este niño, y ojalá no se haya expuesto y que haya tenido la familia el buen cuidado de mantenerlo en la casa. Pero sí ha estado en contacto con otros niños en el colegio, en el barrio, en centros comerciales. Es muy probable que pueda haber expuestos a otros, que especialmente a aquellos que no tenían vacuna, para el contagio, ¿no? ¿Y qué se recomienda a los padres en estos momentos para que puedan proteger a sus hijos? Porque usted menciona que hay un grupo importantísimo de niños susceptibles a un contagio de sarampión, pero ¿qué se recomendaría directamente a los padres para evitar cualquier complicación en la salud con un contagio de sarampión? Recomendaciones del Ministerio de Salud en torno a vacunación, buscar la vacuna en centros de salud, especialmente entre los menores de 5 años, aquellos que sean conscientes que sus niños no han sido vacunados contra el sarampión y pueden tener cualquier edad, porque miren, en el mundo en este momento 30% de los casos son menores de 5 años, otro 30% son menores de 18 y otro 30% adicional estamos entre los mayores de 20, es decir, nos afecta a todos. Si usted es consciente de que no vacunó a su niño y este está en edad escolar, es decir, tiene mayor interacción, mayor riesgo, por lo tanto, de exponerse a la circulación del virus del sarampión, entonces busque ser vacunado en alguno de los centros de salud. Nadie le va a negar la vacuna, es parte de los protocolos de intervención y control. Y doctor Minaya, ¿y tiene tiempo de caducidad una vacuna del sarampión o es también una vacuna eterna? Es una vacuna eterna, si se quiere, con una dosis uno alcanza 95% de inmunidad. Con la segunda dosis esta inmunidad se va hasta el 98% y luego eso no necesita otra vacuna. Se utiliza campañas de refuerzo cuando, igual como en el caso de la fiebre amarilla, nosotros tenemos dudas de que efectivamente este niño no haya sido vacunado, no hay registro. Tengamos claro que antes no se registraba apropiadamente, no había medios electrónicos para poder registrarlo. O cuando tenemos dudas acerca de la cadena de frío que puede haber mantenido en buen estado esta vacuna, especialmente en lugares remotos, la Amazonía, lugares rurales, distantes, que son aquellos que podrían haber hecho que la vacuna pueda no haberse conservado apropiadamente, ¿no? Y generalmente esto no ocurre, dado que nosotros tenemos un buen sistema de cadena de frío, pero hay que reconocer que han habido muchas dificultades, especialmente en años anteriores. Y una pregunta final, respuesta chiquitita, por favor. ¿Sabe usted si tenemos vacunas suficientes en el país contra la sarampión? Tenemos las vacunas suficientes.
pero no conozco si tenemos aquellas que podrían servir para establecer niveles de refuerzo para niños en edad escolar, por ejemplo, porque hay que cerrar brechas de los años anteriores. Para los niños menores de 5 años tenemos la suficiente. Bien, doctor Minaya, muchas gracias por la comunicación alcanzada.